Todos nosotros vamos a orar con el salmo que nos propone la iglesia hoy. Dice: el hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia, ese es grato a los ojos del Señor. Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo, quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, quien vive así será grato a Dios eternamente. Bendícenos, Señor, especialmente en este día, en este domingo, en que celebramos la triunfante resurrección de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. En la primera lectura del libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1 al 10, dice que Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Es una escena cotidiana y normal, y cuando de repente levanta la vista, vio que venían 3 hombres que estaban de pie ante él. Es una manifestación de la presencia de Dios a través de lo cotidiano. ¿Dios cómo se manifiesta? Nos está dando a entender la palabra que Dios está presente en el ser humano. El ser humano es el lugar donde acontece Dios. El hombre es el espacio a donde podemos encontrar a Dios. Por eso San Pablo va a decir que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y por eso Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 13, dice: destruyan este templo material, que yo lo reconstruiré en 3 días, y hablaba del templo de su cuerpo. Y con esto daba a entender, dice el evangelista, que estaba hablando de su cuerpo. Pero esto es una revolución. Ustedes saben que el templo de Israel es el centro del mundo para ellos, y es el lugar de la presencia de Dios. Y sin descartar que el templo es la presencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo está comunicando una novedad a la humanidad: que el lugar donde habita Dios es cada uno de nosotros. Y de hecho el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 21, dice, o 20 al 21, dice: ese día comprenderán que yo estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. El mismo Cristo lo dice. Nos está dando una señal de que está en nosotros, y que por eso estas personas que se presentan a Abraham, dice, eran 3 hombres que estaban de pie ante él. Y dice, al verlo, se dirigió a ellos rápidamente de la puerta de la tienda y postrado en tierra, dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Abraham tiene la sensibilidad para captar que Dios está presente en esas 3 personas. Que esas 3 personas vienen a ser la presencia de Dios. En el texto del capítulo 25 de San Mateo, cuando se habla de la presencia de Jesús en los enfermos, versículo 36 por allá, en los que tienen hambre, en los que tienen sed, y dice: cuando estaba forastero, tú me acogiste. Esto es lo que quiere decirnos la palabra del Génesis, que en cada persona forastera, en cada extranjero, Dios se manifiesta, se hace presente. Y la atención que tiene Abraham de lavarle los pies, de traerle pan para que recobraran sus fuerzas y continuaran el camino. Y nuevamente agrega Abraham: para eso han pasado junto a su siervo. Dios pasa todos los días. Todos los días Dios tiene que ver con nuestra cotidianidad. Dios no está indiferente a nuestra existencia. Y en el Evangelio encontramos que Jesús entró
en un poblado y una mujer llamada María lo recibió en su casa. Bien, la misma idea. Jesús que va pasando, igual que está pasando ahora por aquí, como dice el canto, que está pasando y cuando pasa todo lo transforma. Y hay algo interesante, que el Señor pasa y dice que María se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar la palabra que Jesús estaba comunicando. San Pablo dice, la fe nace de la escucha de la palabra. Y fíjate que Abraham está escuchando también a las 3 personas que se han aparecido y empieza un diálogo, porque a través de la palabra, en este caso las Sagradas Escrituras y también los acontecimientos, según la Dei Verbum, un documento oficial de la Iglesia donde dice que Dios se manifiesta a través de los acontecimientos, Sagrada Escritura y acontecimientos y la tradición de la Iglesia. A cada instante nos está hablando Dios. Pero nosotros podemos estar desesperados, angustiados. De hecho, la parábola del sembrador, en el capítulo 4 de San Mateo, de San Marcos, dice que una parte que cayó entre abrojos se refiere a las preocupaciones del mundo, como está Marta en este texto, no dejan que la palabra crezca. Era necesario que Marta abandonara un poco lo que estaba realizando y se sentara también a los pies del Maestro y después de escuchar a Jesús, entonces ponerse a realizar lo que cotidianamente ella realizaba. A mí casi no me gusta decir que este texto se refiere a la parte activa y contemplativa. No, el texto está indicando que lo mejor que puede hacer un ser humano todos los días es la opción por escuchar y meditar la palabra de Dios. Y después de escuchar y meditar la palabra de Dios, entonces sí, empezar iluminado con la palabra a realizar las actividades de la vida cotidiana. O sea, Dios cómo pasa en tu vida hoy. Dios está pasando en tu vida hoy precisamente cuando tú te abres a esa palabra y cuando tú te abres a descubrir en los demás su presencia. Recuerdo cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve en la cárcel me fuiste a visitar, cuando estuve enfermo me fuiste a ver, cuando fui forastero. Ahí está presente Dios. Y eso es lo que la palabra de hoy quiere hacernos comprender a nosotros. Y por eso Marta, en ese afán mundano que vivimos los seres humanos, porque hay personas que viven en un afán del mundo, no tienen tiempo para su familia, no tienen tiempo para dedicarse a un espacio de silencio, porque están muy aturdidos. Responden como Marta: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Y el Señor respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Dios está pasando hoy y quizás este programa que estamos aquí compartiendo sea un signo de su paso por tu vida para hacerte caer en cuenta de pronto en el frenesí en que puede estar viviendo el mundo y que nosotros por débil podemos estar siendo contaminados por esa mentalidad de lo inmediato, de la prisa. El tiempo es oro, nos han enseñado. El tiempo es oro, o sea, no se puede perder. Y cuando se habla de meditar la palabra y de sentarse y hacer silencio y crecer interiormente, para el mundo, como dice San Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre mundano, estas cosas son una locura. Pidámosle a Dios que podamos con la luz del Espíritu Santo captar su presencia en este día. Amén.